Información, cultura y diversión. Radio San Andrés Es tu mejor opción. 97.6 FM. La Universidad Mayor de San Andrés, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio San Andrés presentan el programa Centro de Conciliación. Es un programa que busca orientar a la ciudadanía para la resolución de sus problemas mediante la conciliación y así crear una cultura de paz. Muy buenas tardes, vamos a empezar el programa del Centro de Conciliación que siempre realizamos todos los días miércoles en el mismo horario a través de Radio Universitaria San Andrés FM 97.6. El día de hoy tenemos el grato placer de tener como invitado al doctor Félix Paz. Él en realidad es un juez de familia, es docente de la Universidad Mayor de San Andrés, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, es docente titular y sobre todo con esa vasta experiencia, con todo aquello que tiene acumulado tanto en la vida académica como en la vida práctica, vamos a conversar sobre esta temática tan trascendental. Muy buenas tardes, doctor Félix Paz. Bienvenido al programa del Centro de Conciliación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Muchas gracias, mi estimado colega. Yo complacido de compartir en realidad las pantallas, el audio y todo lo que sea menester como para transmitir algo de experiencia al mundo audiovisual, a las personas que nos observan y nos escuchan. En todo caso, doctor, usted sabe que en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en realidad se ha instalado la unidad del Centro de Conciliación que sobre todo quiere enmarcar una cultura de paz, una cultura del diálogo, de la comunicación entre las personas, para que ya no exista simplemente ese marcado efecto que tienen las personas, ¿no? De recurrir a los estrados judiciales, donde la burocracia, el tiempo realmente hacen que las personas se cansen, litiguen por muchos años, haya más gastos de dinero, también las condiciones mentales, hasta psicológicas, en algún caso también se deterioran. Entonces, este criterio es importante en todo caso cuando estamos visualizando la temática propia de lo que significa prácticamente el Centro de Conciliación. Yo le quiero informar sobre todo, doctor, que en este caso nosotros estamos con el programa del Centro de Conciliación intentando visualizar algunos aspectos que son claros en esta temática, como ser, por ejemplo, de qué manera son asuntos conciliables, por ejemplo, en materia de familia. Usted nos puede comentar algunas experiencias que usted justamente atraviesa con el cargo que tiene justamente en los juzgados y cómo ve esta perspectiva que puede ser amplificada en diferentes estratos, como por ejemplo nosotros tenemos en este caso dentro de la facultad esta unidad de conciliación. Adelante, por favor, querido doctor. Gracias. Yo soy Félix Paz Espinosa, soy juez público de familia en este Distrito Judicial de La Paz, pero también soy docente de Derecho de Familia en la Facultad de Derecho de la UNSA. Si ustedes desean preguntar algo, pues con mucho gusto estoy para absorber desde un punto de vista naturalmente de la función que desempeño y claro, también con una óptica un poco desde el punto de vista personal y profesional y también de la docencia. Y yo puedo afirmar que la conciliación es un nuevo método alternativo de administración de justicia y su objetivo esencialmente es poner fin a los litigios o, dicho de otra manera, dar una solución práctica a cualquier tipo de problema que pudiera suscitarse en la sociedad, inclusive en algunos casos permitidos por la ley en materia penal. En materia familiar es totalmente recomendable, puesto que yo como juez lo vengo practicando desde hace más de 20 años, ¿no? Y he tenido la oportunidad de resolver muchísimos casos a través de la conciliación. Y este es un método alternativo que naturalmente
gracias al trabajo también de los docentes de esta facultad que tuvieron intervención, más que todo en la construcción de la ley del órgano judicial y posteriormente la ley del Código Procesal Civil, etcétera, se implementa este método alternativo como obligatorio. Y su objetivo esencial es resolver los problemas de una manera pronta, económica, rápida, satisfactoria a las partes. En materia familiar, ni qué decir, ¿no? Se presta mucho para, por ejemplo, determinar determinados aspectos dentro de las relaciones familiares, conyugales, etc. Uno de ellos, por ejemplo, en un proceso de divorcio, es la división y partición de bienes gananciales, ¿no? Este es un fenómeno jurídico muy complicado en la práctica, que a veces tuvo procesos de larga duración. Yo conozco algunos procesos que duraron entre 15, 20 y 30 años en su tramitación y difícilmente pudieron culminar con una resolución objetiva. Pero a través de la conciliación se han abreviado muchísimos estos problemas, estos procesos, y hoy en día, claro, los jueces lo primero que hacen es llamar a una conciliación, procurar un avenimiento y que las partes, de acuerdo al mejor interés de sus derechos, puedan resolver equitativamente. Para arribar a un acuerdo conciliatorio, lo que prima es la voluntad, pero esa voluntad debe estar encuadrada también a los márgenes que establece la ley. Para partir hay que tener en cuenta que, un poquito empezando por el aspecto teórico doctrinal, el derecho de familia tiene un carácter esencialmente imperativo. Es de orden público y sus normas son de cumplimiento obligatorio, nadie puede excusarse. Pero excepcionalmente también es permisivo. Esto quiere decir de que algunos aspectos pueden las partes, sea los miembros de la familia, resolverlos. Siempre un poquito enmarcándose en el ámbito de lo que establecen las leyes, por supuesto. Entonces, hay cosas, hay aspectos que en materia familiar sí se pueden resolver a voluntad de las partes, como por ejemplo la situación de los hijos, la guardia y custodia de los hijos, el derecho de contacto o de visita que tienen los padres para con los hijos. Ahí está el tema de la asistencia familiar, por ejemplo, la fijación, tanto el incremento, la disminución en su monto, y también un aspecto patrimonial como es la división y partición de bienes. Y hay algunos otros detalles más. Desde ese punto de vista, la ley permite a los esposos, por ejemplo, poder entre ellos solucionar el problema que tuvieran, ¿no? Y ahí se presenta justamente este tema de la conciliación, que está enmarcado en el ámbito de un derecho de pacificidad, es decir, practicando la cultura de la paz. La conciliación es un medio alternativo, por eso que sirve para resolver cuestiones de tipo familiar con carácter definitivo, si se quiere, porque estas decisiones que se adoptan en las conciliaciones tienen un carácter de sentencia, es decir, es una ley entre las partes, pero lo que hay que tener en cuenta es que la conciliación también está sujeta a la buena fe con la que tienen que actuar las partes. En materia familiar es bastante accesible esto porque es económico, tanto en tiempo como en dinero. Y luego, en su efecto más positivo, es que las relaciones dentro del círculo familiar mejoran. Un poco que desaparece esta lucha, esa pelea que generalmente suele suscitarse a raíz de un divorcio, una separación o una demanda de asistencia familiar y otras. Y eso en realidad repercute a veces en sentido negativo. Entonces, a través de la conciliación se busca
que las partes, que las personas, que los miembros de la familia puedan resolver sus problemas en un ámbito de mutua confianza, en un ámbito de pacificidad, en un ámbito de equilibrio y equitatividad, puesto que no hay mejor forma de poder catalogar esto como las partes, conociendo su situación, su realidad, pueden resolver de una manera mucho más patente, mucho más real y, mucho más favorable a sus intereses, ¿no? Y no estar sujetos a una decisión judicial, porque la última instancia, en este caso, tendría que naturalmente acudirse a un proceso, a una lucha de carácter jurídico ya en el ámbito judicial. Y eso significa, como decía hace un momento, inversión de tiempo y de dinero. Y no solo eso, sino que tiene un efecto específico de carácter subjetivo, y el ratito lo dijo, hay un impacto psicológico en las personas, tanto en el esposo, la esposa y los hijos, porque yo como abogado no me gusta litigar, no me gusta verme implicado en un proceso, cualquiera que sea, por lo más sencillo que sea, porque el solo hecho de verse implicado en una situación de estas significa que de pronto uno recibe la citación, una notificación, desde ese momento ya uno está intranquilo, no puede dormir, no puede realizar sus tareas laborales diariamente, no puede concentrarse, etcétera, ¿no? Hay un impacto psicológico grande. Entonces, pero si hablásemos de una conciliación, la situación es diferente, porque ya las personas van, en cierto modo, con un ánimo de poder concertar, de poder solucionar el problema, y a voluntad, según ellos, como puedan más o menos un poco, digamos, pintar el panorama y adecuarse a la situación. ¿Qué le digo yo, por ejemplo, en materia familiar? Cuando hablamos de la guarda y custodia de los hijos, bueno, siempre los progenitores se disputan a veces. De pronto es la madre la que quiere tener a los hijos y a veces el padre también. Ellos conocen su realidad, ellos han vivido su vida familiar, conyugal, y conocen sus virtudes, sus defectos, las confianzas y las desconfianzas que tienen. Pero conociéndose ellos, bien pueden pactar y pueden resolver, ¿no? Por ejemplo, si los hijos son pequeños, bueno, es mejor que los hijos de repente queden bajo guardia y custodia materna, pero el padre tiene que coadyuvar. El padre coadyuva no solamente, digamos, con la fijación de un monto de estrés familiar, sino también con la práctica cotidiana del derecho de contacto o de visita a los hijos y la supervisión de ellos, etcétera, mantener una relación constante y permanente, y eso favorece muchísimo y va en beneficio de los hijos, porque a veces indirectamente los hijos se ven inmiscuidos en el problema de los padres, ¿no? Y esto se nota mucho más cuando los hijos son adolescentes, ¿no? Mucho más, porque los hijos asumen pues esa situación y de pronto ven complicados su realidad con el problema de los padres. Y siempre se ha dicho y se ha visto, y a través de los años de ejercicio de la profesión que tengo, los hijos se han visto impactados con la problemática de los padres, especialmente cuando estos son conflictivos, ¿no? Y lamentablemente su formación integral se ha visto totalmente afectada, porque los hijos, al acudir a un centro educativo donde tienen que asimilar las clases que imparten los profesores, en ese momento están pensando en el problema de sus padres y no han captado nada, y por tanto a veces hasta han perdido el año, justamente por eso. En cambio, cuando los problemas se resuelven conversando entre las partes, se resuelve conciliando, esto marca a favor de la familia, puesto que los hijos se ven sustraídos ya o excluidos de esta situación. Los padres desarrollan una buena relación de amistad y confianza, y un poco actuando siempre con la mayor amplitud y la buena fe, van cumpliendo con sus deberes, y entonces la familia de alguna manera se reunifica,
ya no está tan separada, tan apartada, puesto que en algunas ocasiones donde, por decir, uno de los hijos está cumpliendo años, los padres asisten, son amigos y comparten la mesa. Una vez como se cumple con esta reunión social, bueno, cada quien toma su rumbo y etcétera, ¿no? Por ahí la conciliación es un mecanismo alternativo de solución de los problemas, pero muy práctico, muy beneficioso para las personas, para los esposos, para la familia en general y la sociedad en general, ¿no? Y muchos aspectos se pueden resolver así, no solamente en el ámbito familiar, también en el ámbito civil, inclusive en el ámbito penal en algunas situaciones, pero más práctico resulta con materia familiar y también en materia patrimonial, especialmente hablando de bienes. Cuando los esposos se separan, se divorcian, evidentemente han construido un patrimonio, pero a veces se complica cuando los esposos no se ponen de acuerdo, cuando un poco actúan caprichosamente, pero cuando ellos reciben una orientación técnica, los esposos no se hace mucho problema y entonces ellos pactan y combinan y naturalmente de acuerdo a eso se dividen. No siempre pueden dividirse al 50%, puede haber alguna diferencia, pero ellos de acuerdo a su voluntad pueden resolver. Y justamente el Código de las Familias es muy sabio ahora, ¿no? Y en cuestión de bienes dicen que los esposos pueden tomar 4 alternativas en este aspecto, ¿no? Primero pueden dividirse voluntariamente ellos, formar sus cuotas, alícuotas partes, etc. y practicarse una división. Pero si eso no es posible, entonces los bienes pueden ellos mismos ofertarlos y venderlos y el producto de la venta repartirse. Y si no es posible aquello, los esposos, como sucede en muchos casos, pueden ceder los bienes a favor de los hijos, ¿ve? Y si eso no es posible, el último remedio que existe es que se pueda ir a un remate, a una subasta pública. Ese es, digamos, el último remedio que establece la ley. Pero en las anteriores formas predomina un poco la voluntad de las partes, en este caso de los esposos, como para poner fin a su comunidad ganancial. Entonces las ventajas de la conciliación son muchas, ¿no? Solo es cuestión de que las personas que acuden a un centro de conciliación reciban una orientación jurídica. Naturalmente pueden haber una orientación psicológica, sociológica, etc., pero es importante hacerles conocer sus derechos, sus deberes y sus obligaciones, y de acuerdo a eso, en la práctica, al menos yo lo he hecho así, las partes han resuelto sus problemas de una manera muy conciencial, más que todo, ¿no? Aunque no siempre muy equitativa, pero de acuerdo a sus mejores intereses. En todo caso es realmente importante recordar, por lo menos a nuestra audiencia de la radio, que justamente el propósito en este caso de la conciliación es importante en el tema de la familia, porque queramos o no, al interior de una sociedad, la familia es el núcleo que va sobre todo velar en el caso de los esposos, de los hijos y toda esa responsabilidad que justamente se traslada. Ahora siempre es conflictivo una separación, un divorcio que trae ciertos elementos que quizás no nos gustaría que sucedan, pero deben darse. En el caso, por ejemplo, el doctor Félix Paz nos está informando que la conciliación en el caso de una pareja puede darse de distintas maneras, de manera muy amplia. Usted mismo lo ha manifestado, que la ley es sabia porque da la posibilidad de esa apertura, en todo caso, para saldar estas situaciones. Vámonos a un corte y retornamos en unos segundos. Aguárdenos, por favor, porque es importante toda esta temática que estamos tocando justamente respecto a la conciliación en el programa del Centro de Conciliación a través de Radio Universitaria San Andrés FM 97.6.
Enseguida, retornamos con su programa Centro de Conciliación, promoviendo la cultura de paz. ¿Cómo desinfectar tu celular del coronavirus? El coronavirus puede permanecer hasta 9 días en superficies como metal, cristal o plástico. Un celular tiene 10 veces más bacterias que la tapa de un inodoro. Recomendaciones: limpiar de manera regular teléfonos, computadoras, tablets, etc. que se tocan con frecuencia y están cerca de la boca y nariz. Lavarse las manos con agua y jabón cada vez que se deje de utilizar el celular. Limpieza segura: desenchufar y apagar el celular. Se recomienda usar mezcla de agua con alcohol con medidas de la misma proporción. Empapar un paño de gamuza suave y tener otro a mano para secarlo inmediatamente. Evitar alcohol puro sin diluir. Gel desinfectante de manos. Aplicar mucha presión en la pantalla de móvil. Toallitas desmaquillantes limpiacristales. Rociar un líquido directamente en el teléfono. Este es un mensaje del Comité Operativo de Emergencia de la Universidad Mayor de San Andrés, al cuidado de tu salud. Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Julia Paria. Julia Paria los invita a seguirnos con este curso dedicado a Michel Foucault. Un curso dedicado a analizar el pensamiento de Foucault respecto al derecho. Hemos titulado este curso Genealogía del Derecho y pues lo vamos desarrollando desde finales del mes de marzo y durante todo este mes de abril. Así que síganos en su programa Julia Paria los días viernes en la radio de la Universidad Mayor de San Andrés. Julia Paria, el programa que difunde conocimiento jurídico científico en lenguaje sencillo como herramienta emancipadora de la sociedad. La nueva Radio San Andrés. Con el propósito de unir a la comunidad universitaria y a nuestra sociedad. Es tiempo de deportes. Es tiempo de Onda Deportiva. Noticias, novedades, entrevistas, comentarios y puntos de vista en torno al mundo de la actividad muscular en La Paz, El Alto, Bolivia y el mundo. Gonzalo Eduardo Valdivieso Montellano les dice: atención a la afición. El equipo de Onda Deportiva entra en acción. Lunes, martes, miércoles y viernes al mediodía. A través de la Radio San Andrés 97.6 FM. ¿Qué son las noticias? ¿Quién las cuenta? Las horas hacen los días y los días hacen la historia. Se forma la noticia con alteración. Se produce atención. Cuando la atención es tan esperada, los cambios producen buenas noticias y nosotros tenemos una. Estamos conectados con la realidad y donde quiera que estés, ahí estamos. Porque la noticia te empodera, te da certeza y nuestra labor es hacértela llegar. Entrevistas, análisis e investigación. Somos Conexión Pública y de lunes a viernes de 10:30 a 12 del mediodía estaremos contigo por Radio Universitaria San Andrés FM 97.6. Se acerca una nueva propuesta. Muy pronto, una nueva experiencia para tus oídos. Información, ciencia, investigación, salud y mucho más. Biofar Radio 97.6 FM. Las consecuencias del alcoholismo pueden ser físicas, psicológicas y sociales, y son más graves cuanto más frecuente es el consumo, tanto en adolescentes como en jóvenes y adultos. Beber demasiado en una sola ocasión o frecuentemente puede tener serios efectos perjudiciales para tu salud. Además, aumenta sus probabilidades de sangrado de estómago o esófago, daño al hígado. Cuando es grave, a menudo lleva a la muerte. El excesivo consumo de alcohol daña tu salud. Cuidarte está en tus manos. Este es un mensaje de la nueva radio universitaria San Andrés, integrando a la comunidad. 97.6 FM.
Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés avanza en el propósito de acercarse a nuestra sociedad. Tomamos la decisión de integrarnos a los medios de comunicación con 3 programas. El Centro de Conciliación nos aproximará en la promoción de la cultura de la paz desde la academia para la resolución de los conflictos de nuestra sociedad. El Instituto de Investigación acercará a la población para que comprenda la temática jurídica. Y el consultorio jurídico brindará orientación en los procesos legales y prácticas litigantes. Todos los lunes, miércoles y viernes de 4 a 5 de la tarde por Radio San Andrés, FM 97.6 y Facebook Live. Respetar y ser solidarios son valores que aprendemos desde casa. Ser tolerantes y positivo lo aprendemos en la escuela. Si juntamos todos estos valores y los llevamos a nuestra práctica diaria, sabremos que crecimos como personas y logramos que el mundo sea mejor. Este es un mensaje de la nueva radio universitaria San Andrés, integrando a la comunidad. 97.6 FM. Estamos de vuelta con el programa que promueve la cultura de paz, Centro de Conciliación. Continuamos. Retornamos con la segunda parte del programa del Centro de Conciliación que realizamos a través de Radio Universitaria San Andrés FM 97.6. En esta oportunidad tenemos la grata visita del doctor Félix Paz. Él es docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, aparte es juez de familia, con el cual sobre todo estamos empezando a mirar una perspectiva que sirva a la audiencia de orientación en los casos justamente en los que se plantean la separación, el divorcio, que prácticamente en una sociedad está admitida. Pero vamos a conversar otro punto fundamental con el doctor Paz. Es el referido, por ejemplo, a las visitas que objetivamente tienen los ex esposos o la expareja, ¿no es cierto?, para tratar con los hijos. De esto nos podría informar, por favor, doctor Félix Paz, para que la audiencia tenga una mejor orientación e información al respecto. Por favor, si podría informarnos. Gracias. En realidad, las visitas o el derecho de contacto, como se conoce, tiene que ver con la guarda de los hijos, ¿no? La guarda y custodia de los hijos, porque de ahí viene. En todo proceso de divorcio, en un proceso de desvinculación conyugal en las uniones libres, inclusive en aquellos problemas de separaciones de hecho, de por medio están los hijos. Y este es un problema que atañe pues mucho a la sociedad en general, al Estado y la familia. No hay que olvidarse que los hijos, los niños, niñas y adolescentes reciben una protección, una triple protección por parte del Estado primero, luego por parte de la sociedad y tercero por la familia. Entonces, estos 3 estamentos van dirigidos a la protección, siempre pensando en el interés superior de la niñez y adolescencia. Por tanto, se debe obrar siempre atendiendo y priorizando los derechos de la niñez y adolescencia. En el caso de un proceso de divorcio, por ejemplo, hay varias alternativas que la ley misma faculta a los padres de familia resolverlos. Primero, que ellos voluntariamente, mejor si es a través de una conciliación, pueden determinar cuál de los progenitores estará a cargo de los hijos. Y en esto mucho depende de la edad de los hijos, ¿no? Porque si se trata de un niño, por decir, de pocos años, como decir, de días de nacimiento, meses de nacimiento, 3 o 4 años, ¿quién sería la persona más apta para tener la guarda y cuidado de los hijos? Si no es la madre, en un 95%, excepcionalmente el padre, pero más la madre, porque los hijos necesitan una atención pronta y permanente. Por tanto, viendo esta situación, los esposos pueden conciliar, Entonces, pueden determinar que sea la madre la que se encargue de la guardia y custodia de los hijos, pero
también preveyendo el derecho que tiene el otro progenitor, que no está a cargo de la guarda, de poder estar en contacto con su hijo y de poderlos ver, visitar, inclusive supervisar algunas situaciones, porque la ley ahora dice, ya un poco ha cambiado a lo que establecía el Código de Familia de 1972. Ahora los padres tienen la obligación, ¿no?, de asistir a los hijos en todo momento. Por tanto, el padre que no tiene la guarda de los hijos también tiene la responsabilidad de poder estar interiorizado de todo lo que sucede con su hijo, todos los días, mejor. Entonces, esto pueden resolverlos a través de una conciliación los progenitores. Y luego, como quiera que una separación, un divorcio, tiene que estar sujeto a una regla. Eso se llama un régimen. Por tanto, para el progenitor que no está a cargo de la guarda y custodia de los hijos, se debe señalar un horario de visita, un día de visita. Bueno, puede ser varios días, eso depende. Y para esto mucho depende de la confianza que tengan los progenitores. Hay progenitores a veces que son muy conflictivos y difícilmente a veces concilian en algunos aspectos. En el ámbito judicial, claro, se maneja de otra manera, pero si hablamos de una conciliación, quiere decir de que ambos progenitores están de acuerdo en algo. Entonces ellos pueden convenir. Yo he visto unas soluciones, pero muy salomónicas en esto, cómo a veces los esposos resuelven su problema, cuando de repente ni siquiera en la vía judicial se puede resolver eso. Como decir, hay dos esposos que son relativamente jóvenes, tienen 2 hijos y quieren separarse. Bueno, tienen un hijo que tiene 9 años y el otro tiene 6. Y ocurre que ambos esposos trabajan y lo que ganan es poco. Apenas les alcanza como para cubrir los gastos mínimos, como es el pago de alquiler, alimentación y demás. Entonces, con la separación, ahora ¿quién se hará cargo de los hijos? Bueno, entonces, de ponerse de acuerdo, ellos concilian que será la madre la que se haga cargo de los hijos y el padre pasará a una asistencia familiar. Ellos conocen cuánto ganan y no se hace mucho problema. Bueno, pero ahora el problema se suscita con relación a los hijos. Mientras la madre trabaja, ¿quién los tendrá a su cuidado los hijos? ¿Quién? Entonces la solución es contratar una niñera. Pero una niñera cuesta, ¿no? Más o menos debe ganar el salario mínimo nacional, que son 2.200 más o menos. Pero los esposos no tienen esa cantidad de dinero, porque apenas ellos ganan también igual. Entonces no hay forma de contratar otra persona. Tampoco tienen parientes que les puedan ayudar, como serían los abuelos, los tíos, los hermanos. No hay, ¿no? Pero ellos buscan una salida muy práctica. Ocurre que el padre trabaja en horario de la mañana y en horario continuo. Entra muy temprano y trabaja hasta las 2 de la tarde. En cambio, la madre, la esposa, trabaja de 9 a 12 o de 8 a 12 y de 2 a 6. Bueno, entonces, la solución es que el padre, luego de cumplir su jornada laboral, acude al colegio donde estudian los hijos. La madre en la mañana los lleva al colegio, los deja en el colegio y a las 2 de la tarde va y los recoge. Almuerza con los niños y los lleva al hogar materno. Ahí, y está toda la tarde con los niños. Les ayuda a hacer su tarea, etc. Son las 6:30 de la tarde, llega la madre y él se marcha. Listo, ¿ve? Y de esa manera han combinado. De esa manera han conciliado y han resuelto su problema. Que esto, como le digo, en la práctica, en el ámbito judicial, muy difícil de resolver a veces, pero ellos tienen soluciones prácticas. O como otro hecho que me llamó mucho la atención, justamente la conciliación tiene que ver con esto. Hay 2 jóvenes que igualmente se casan, ambos son profesores, pero da el hecho de que la esposa es profesora rural, el marido es profesor urbano.
y trabaja en la ciudad. En cambio, la esposa tiene que trabajar, por decir, en Biacha. Y ahora ocurre que tienen un hijo. Y resulta que estos esposos tampoco conviven, ¿no? Por acuerdo de partes, han decidido vivir separados. Pero están casados, pero no tienen problema. Pero tienen un hijo ahora, una hija. Toda la hijita tiene apenas 3 meses, porque nació en octubre y las clases empiezan en febrero. Entonces tiene 3 meses y ahora el problema es para la madre. Mientras ella vaya a trabajar a Biacha, ¿quién se hará cargo de su bebé, de la niña? ¿No? Pero ellos convienen y concilian en que el padre se hará cargo de la niña durante el día, ¿ya? De esa manera, el padre acude muy tempranito al hogar materno, recoge a la niña y lo lleva a su casa. Pero la ventaja es que tiene ayuda de su madre, de sus hermanos, tiene un séquito de personas que coadyuvan, ¿eh? Durante el día atienden a la pequeña. La madre vuelve de su trabajo a las 6 más o menos, acude al hogar paterno, recoge a su niña y está toda la noche con la niña. Pero vean qué solución más, ¿cómo podríamos decir? Práctica, excepcional, ¿no? Que eso difícilmente se podría acordar, porque en los hechos a veces la madre siempre es más posesiva de los hijos, es mucho más desconfiada, etc. Pero hay soluciones de ese tipo, pero todo eso se allana con una conciliación. Cuando las partes se ponen de acuerdo, todo es posible, ¿no? Y la ley autoriza. Entonces, ahora en otros casos, por ejemplo, ya cuando los hijos son, digamos, tienen más edad, tienen 8, 10, 12 años o son adolescentes, la situación cambia. Pero de repente puede facilitar un poco más. Pero cuando los padres desarrollan un marco de mutua confianza, no hay mucho problema. Pero en otros casos es distinto, ¿no? A veces el padre desconfía de la madre porque ella ha adoptado un cierto estilo de vida, por tanto los hijos están desatendidos y ahí es cuando surge el problema. Y entonces el padre quiere tenerlos consigo mayor tiempo y la madre se opone y bueno, ahí entonces ya viene el problema. En esto, con la razón de la pandemia, justamente ha surgido este tipo de situaciones, ¿no? Donde por la pandemia el padre solo podía hacer visitas virtuales. Bueno, pero ahora ¿qué pasó? Ya mejoró la situación, ahora los padres piden que los hijos puedan permanecer con ellos el mayor tiempo posible. Y entonces ahí viene a ver la desconfianza de la madre, ¿no? Que no quiere, y etcétera. Y por ahí el problema. Entonces lo que hay que hacer en estos casos es reunirlos a los padres en una conciliación y hacerles comprender una serie de situaciones, remarcando siempre lo siguiente, que en el ámbito del derecho de la niñez y adolescencia se ha suscitado un cambio muy sustancial, puesto que hasta el año de 1999, donde regía el Código Niña-Niño Adolescente, el anterior, los hijos prácticamente eran un objeto, y donde los padres decidían la suerte de ellos, ¿no? Entonces aquí los padres creían tener derechos sobre los hijos y los hijos hacían lo que los padres les ordenaban. Pero a partir de esa fecha, con el nuevo Código Niña-Niño Adolescente, la situación cambió. Ahora ocurre que los hijos son los que tienen derechos. Los padres lo que tienen son deberes y obligaciones. Sus derechos son muy limitados. Por tanto, los padres tienen que respetar los derechos de sus hijos. Y en muchos casos son los hijos los que deciden su situación, especialmente cuando ya han llegado más o menos a una edad que les permite cierto razonamiento, ¿no? Como podríamos decir cierta madurez, quiero decir, en su razonamiento, a partir de los 8 años más o menos, mejor si son adolescentes, ellos comprenden muchas situaciones y ellos deciden, por ejemplo, con quién quieren vivir, ya con la madre o con el padre. Y ellos deciden cómo quisieran relacionarse con sus progenitores. Entonces son aspectos que se deben poner sobre la mesa y hacerlos comprender a los progenitores.
Entonces los padres ya no pueden imponer su voluntad simplemente, sino tienen que sujetarse en gran medida un poco a la comodidad que necesitan los hijos para desarrollarse, para formarse. Porque no hay que entender mejor que en el ámbito del derecho de familia, en el nuevo derecho de familia, los padres tienen deberes y obligaciones, sus derechos son limitados. Con relación a los hijos son los que tienen derechos, pero también tienen deberes, también tienen obligaciones. Y sus deberes, los deberes de los hijos están en estudiar, en formarse, hasta alcanzar, obtener un oficio, una profesión, ¿no? Entonces los hijos tienen que demostrar esa aptitud de estudiar, ¿no? Entonces los padres, ¿qué tienen que hacer? Tienen que coadyuvar con esa tarea. Entonces los padres no pueden estar en conflicto, porque de lo contrario les afecta, como decía hace un momento, psicológicamente a la situación de los hijos. Entonces los padres tienen que acomodarse a esa situación, pero todo ello conciliando criterios, viendo, ¿no? De esa manera se desarrolla una cultura de la paz. Cuando los padres entienden todo aquello, no se hace mucho problema, al contrario, coadyuvan y se ponen de acuerdo y bueno. Pero de cualquier manera, no solamente en Bolivia ocurre este problema del conflicto, digamos, del derecho de visita, de la guardia, en todas partes. Pero Bolivia ha desarrollado mucho mejor, en mi criterio, los mecanismos de cómo poder lograr que las relaciones familiares no se entorpezcan, que se desarrolle en un ámbito de pacificidad, de tranquilidad, de armonía, que es lo que necesitan los hijos para desarrollarse, pues, ¿no? Hasta alcanzar su propia autonomía. En Bolivia los hijos alcanzan ese hecho a partir de los 25 años. Recién, la mayoría de edad es una etapa simplemente, ¿no? Entonces los padres tienen que comprender aquello. Y claro, la conciliación es el mejor medio de cómo hacerles entender, porque hay una ventaja, mi querido colega, es que se practica el principio de la inmediación. Estamos frente a las partes, ¿ve? Y podemos conversar y podemos hacer que entre ellos desarrollen también un diálogo, ¿no? Eso. Y entonces se aprovecha la situación para que ellos puedan convenir, puedan pactar, si se quiere, de cómo se desarrollará su vida familiar futura. En materia familiar, cuando hablamos de una asistencia familiar, ¿no? En este caso la ley, si bien es imperativa, pero al mismo tiempo también otorga facultad a los padres de familia, por ejemplo a los esposos, poder resolverlo. Y lo pueden hacer mutuamente, conociendo una serie de aspectos que a veces dentro de un proceso no es posible conocerlos, puesto que las personas, los esposos, saben muchas situaciones íntimas de sus actividades personales, laborales, familiares, etc. Y en ese comprendido son las personas más llamadas como para resolver una cuestión familiar, en este caso una asistencia familiar. La ley establece evidentemente una serie de parámetros, pero eso es insuficiente, puesto que las necesidades que tienen los hijos salen de ese margen y las posibilidades que tienen las personas obligadas a pasar la asistencia familiar también. Bueno, entonces ambas partes, conociendo ese tipo de situaciones, pueden resolver mejor este problema antes que una autoridad judicial. La autoridad judicial lo que hace en este caso, o como yo hago, es simplemente brindarles pintarles un panorama, ¿no? En el ámbito jurídico, los efectos, las consecuencias que generan, más que todo hacerles conocer los deberes y las obligaciones que tienen los padres de familia para con los hijos. Y entonces ellos tienen que tomar conciencia y tienen que asimilar los deberes a los que están reatados, pues, como padres de familia. Y eso rebasa, digamos, muchos cálculos, puesto que los padres de familia no solo tienen el deber de alimentar, educar, vestir a los hijos, sino también tienen un aspecto de tipo psicológico y subjetivo de crearles un espacio de seguridad, de tranquilidad y de pacificidad.
Y esta es una forma de educar también a los hijos, ¿no? Siempre se ha dicho que la primera escuela en la formación de los hijos es el hogar. Bueno, pero ahora los padres están separados, ya no pueden cumplir con ese rol. Pero sí, estando separados, lo pueden hacer. Y entonces, la mejor forma de poder llevar un mayor beneficio en la formación integral de los hijos, precisamente es un ambiente de tranquilidad, de seguridad y de mutuo entendimiento. Y luego, claro, se pueden resolver otras situaciones, como es el derecho de visitas. Tenemos la guarda de los hijos, ¿no? ¿Cómo llega la conciliación ahora al aspecto concreto de lo que es la parte legal, organizativa, como es justamente el Poder Judicial? ¿De qué manera ahora, en la actualidad, la conciliación puede ser, sobre todo, un nuevo paradigma que fortalezca, en este caso, ¿no es cierto?, los procesos para encontrar una mejor solución a los conflictos en cultura de paz? Bien. La conciliación en materia judicial forma parte de un procedimiento, ¿no? Y entonces la ley impone que en determinados procesos la autoridad judicial debe llamar a una conciliación o las partes pueden solicitarla. De cualquier manera, es una parte del procedimiento donde la autoridad judicial lo que procura es resolver la situación en conflicto a la brevedad posible. Así, por ejemplo, en un proceso de asistencia familiar está la demanda, está la contestación y está la audiencia. En la audiencia tiene dos etapas esencialmente. Una que es la sustentación de derechos, exposición de derechos, exposición del problema, y luego viene una segunda etapa que es el de la conciliación, ¿no? Es ahí cuando la autoridad judicial llama a las partes, convoca, ¿no?, a ellas para poner una solución al problema en litigio, ¿no? Y entonces, en este momento la autoridad judicial, claro, no dispone de mucho tiempo, serán 10 o 15 minutos a lo mucho, pero en este momento hace que las partes primero puedan un poco reflexionar y luego puedan conocer los deberes, las obligaciones a que están sometidas y los derechos de los hijos, y luego de qué manera pueden cumplir, haciendo un examen más que todo conciencial y exponiendo las obligaciones o deberes personales a los que están sujetos también individualmente. Entonces, ellos proponen, por ejemplo, tratándose de la educación de los hijos, ¿dónde estudiarán los hijos? Inicialmente estaba en un establecimiento de carácter privado, donde se pagaba un monto de pensión mensual por la educación alrededor de 1.000 bolivianos, pero ahora el padre de familia ya no tiene esa capacidad económica. Y entonces, ¿cuál será la solución? Entonces ellos proponen y de repente podrán buscar otro establecimiento educativo de carácter privado también, donde se pague, quién sabe, la tercera o la cuarta parte, o finalmente procurar buscar un establecimiento de carácter fiscal donde no se pague nada. Entonces ahí se ponen de acuerdo los progenitores, ¿ve? En cuanto al monto de la asistencia familiar, igualmente, ¿no? Ellos conocen su situación personal, laboral, por tanto hay una proposición y luego una contrapropuesta, y luego pueden ellos establecer de repente un término intermedio, ¿no?, sobre cuánto. Entonces la autoridad judicial lo que hace al final, cuando las partes han resuelto cada uno de estos puntos, lo que hace es aceptar y aprobar el acuerdo, ¿no? Y claro, inducirles al cumplimiento del mismo, etcétera, ¿no? Y puede hacer otras recomendaciones ya como parte complementaria, simple y llanamente, del acuerdo, para mejor cumplimiento de sus derechos, respeto de los derechos de los niños y mejor relacionamiento. Lo que hay que patentizar es que cuando los esposos logran conciliar, las relaciones familiares mejoran muchísimo, puesto que el entendimiento entre los ex esposos o entre los progenitores mejora, y eso va en beneficio directo de los hijos, puesto que los hijos necesitan observar, ver que sus padres mantienen una buena relación de amistad, y eso es muy positivo. En todo caso, nosotros a través del programa del Centro de Conciliación justamente
queremos pasar esta información precisa a la audiencia para que esté informada. Creo que el doctor Félix Paz nos ha podido transmitir todos esos detalles por la experiencia que tiene y sobre todo por el tema académico que también él lo ha trasladado en el ámbito del trabajo. Esperemos que todo este núcleo de información, de orientación que hemos transmitido a través de los datos, a través de esta conversación con el doctor Félix Paz, sirva sobre todo a todo ese público, a esa audiencia que nos sigue semanalmente a través del programa, y esto de alguna manera sirva sobre todo en aspectos que prácticamente son importantes en el momento de resolver problemas, en el momento de conciliar, en el momento sobre todo de abarcar temáticas que en algunos casos son problemáticos, porque hay que acudir a los abogados, hay que acudir a personas, a juristas, ¿no es cierto?, que conozcan cada uno de esos detalles. Pero en todo caso, nosotros siempre prestos a través del programa del Centro de Conciliación para justamente atender esta temática. Estamos agradecidos con la presencia del doctor Félix Paz. Él nos ha sobre todo cautivado con esa información, nos ha dado una cátedra magistral y sobre todo esto nos va a servir a nosotros en los archivos que tenemos en las redes sociales, como también en el programa del Centro de Conciliación. Les agradecemos por su paciencia, tolerancia, y bueno, estaremos con otro programa en la próxima oportunidad. Muchas gracias y buenas tardes. Esto fue Centro de Conciliación, el programa que crea conciencia en la comunidad. La nueva radio universitaria San Andrés. 97.6 FM.